La pandilla es una forma capitalista de hacer economía y de construir el poder propio de un país como El Salvador. En cierto modo, cuando se golpea la pandilla, también se fortalece a los bloques capitalistas del país. Se le dice, tienen la cancha libre. Y hay un aspecto fundamental, que la pandilla es un fenómeno generado por las condiciones materiales de existencia de las personas en nuestro país. Si esas condiciones materiales de existencia no se resuelven, ahí está de nuevo las condiciones para crear más pandillas. La mayor cantidad de dinero no debe dirigirse al gobierno, sino que a la gente. No son los funcionarios los que deben absorber la mayor cantidad de ingresos, no, sino la gente. Dos cosas, salud y educación. Por acá tenemos este gran análisis de don Dagoberto Gutiérrez, que es muy interesante su forma de analizar las cosas, siempre muy neutral, siempre pensando en la forma de gobernar de un país, no viéndolo de un extremo o del otro extremo, sino yendo al centro de los análisis. Escuchémoslo, es muy interesante y tomemos nuestras conclusiones de lo que diga. Tal vez no estén de acuerdo conmigo, pero vale la pena escucharlo. Desde una lógica sin fanatismos. Y en política demuestra análisis y analistas para que tú tomes tus conclusiones. Eso es Área 51 PL. El discurso político del presidente tiene varias partes que son fundamentales. En primer lugar, él destaca la lucha contra las pandillas. Y él tiene razón. Este es un éxito político fundamental, que supuso un ejercicio militar también fundamental. La pandilla de El Salvador nace después que termina la guerra civil y se inicia otro periodo, estamos hablando de más de 30 años. En ese momento nace la pandilla. En ese momento. ¿Cómo abordar esto? Esto pasó por sucesivas tácticas. Los partidos políticos débiles políticamente, que buscaron de diferentes formas respuestas políticas al fenómeno, que ha generado posteriormente reacciones penales y juicios y hasta acá ha dado un golpe militar fundamental a la pandilla. Y se descubre la pandilla como un ejército político, ejército militar y ejército económico, que es una especie de degeneración del capitalismo en boga en el país. La pandilla es una forma capitalista de hacer economía y de construir el poder propio de un país como El Salvador. En cierto modo, cuando se golpea la pandilla, también se fortalece a los bloques capitalistas del país. Se le dice, tienen la cancha libre, tienen la cancha libre. Pero al mismo tiempo también se fortalece la vida de todos los seres humanos que eran víctimas de la pandilla. Claro. Militarmente, la pandilla sigue actuando. Ojo, y hay un aspecto fundamental, que la pandilla es un fenómeno generado por las condiciones materiales de existencia de las personas en nuestro país. Si esas condiciones materiales de existencia no se resuelven, ahí está de nuevo las condiciones para crear más pandillas. Nayib Armando no se refirió a una serie de aspectos fundamentales de las condiciones materiales de existencia de las personas. Condiciones materiales de existencia de las personas que requieren pasos estructurales que tienen que ver con la lógica de la economía. Estamos hablando con el trabajo, estamos hablando del salario
Estamos hablando de los precios de la comida, de los frijoles, del arroz, de las frutas. Yo sé que la gente del equipo gubernamental tiene eso en mente. No tengo ninguna duda. Las condiciones materiales de existencia están siempre a través de la historia a la base de la cabeza política. Eso lo sé yo y lo sabe todo el mundo. Ahora, en una tercera parte, el gobierno aborda una serie de puntos estructurales, fundamentales. En sexto grado me enteré yo que Australia, que tiene más de 7 millones de kilómetros cuadrados de extensión, tiene 7 departamentos. Somos un territorio de 20,000 kilómetros cuadrados. 20,000 kilómetros cuadrados. El departamento de Petén en Guatemala es más grande. Honduras tiene departamentos que son más grandes. Y nadie nos ha quitado territorio. No, esta es otra historia. Esta es otra historia. Entonces, la organización del Estado se ha de corresponder a esa extensión, a esa lógica, Ningún gobierno había tomado esta decisión. No. Este lo hace. Y claro, hay que resolver otras cosas. Obvio. La lógica con los municipios. Donde en una política sana, la mayor cantidad de dinero no debe dirigirse al gobierno, sino que a la gente. No son los funcionarios los que deben absorber la mayor cantidad de ingresos, no, sino la gente. Dos cosas, salud y educación. Los partidos políticos no son instrumento de lucha de la gente. Porque para eso, para ser instrumento de lucha de la gente, hay que ser subversivo. ¿Y por qué? Porque la subversión consiste en la transformación de las condiciones materiales de existencia de los seres humanos. Eso es lo que se llama subversión. Cuando hoy, en esta coyuntura, se da un gran fenómeno. La llegada de este gobierno al poder expresa justamente el hundimiento de los partidos políticos. ¿Quién ejecuta ese hundimiento? La gente. Los antiguos militantes de los partidos políticos hunden a los partidos políticos y dicen, el presidente debe ser este. Y ese que la gente decide que debe ser el presidente no tiene que ver con partidos políticos. ¿Ve qué fenómeno? La reducción de los diputados tiene que ver también con la reducción de los departamentos. Que te da a vos la idea de que se trata de un cambio estructural. Un cambio que va en la estructura y no está situado en el territorio del mero juego político o el mero juego electoral. No, es un toque a la estructura del poder en el país. Y estamos hablando desde 1821, cuando esto empezó a definirse, cuando quien era presidente no tenía ningún poder y las distancias eran enormes. Eso se mantuvo, esta cantidad. Entonces, estas decisiones conviene, a mi juicio, habrán personas que no lo piensan así, muy respetuosos, pero estas decisiones tienen que ver con cambios estructurales necesarias para cualquier política económica que se debe intentar. El número de departamentos y el número de diputados. En mi caso, yo siempre, desde que era un cipote en Chalchuapa, empecé a pensar en esto. Yo entré a la línea de la reflexión política
después que una vez alguien me regaló un libro sobre la vida de Jesucristo. ¿A saber por qué? Yo lo empecé a leer y el tipo me gustó, pero llegué a la parte donde lo mataron. Ahí no entendí. ¿Y por qué lo mataron? ¿Quién lo mató? Lo dije, lo mataron los romanos. Lo mataron los romanos. Formé un círculo de estudio. Y éramos unos niños en Chalchuapa. Nos reuníamos todos los sábados, los compañeritos míos de mi barrio. Y ellos me preguntaban sobre los temas bíblicos. Y yo respondía lo que yo entendí en ese momento. Ese ejercicio terminó cuando me preguntaron, ¿y por qué Pablo se quedó ciego? ¿Y por qué se cayó del caballo? Y todas las preguntas, yo no las sabía. Claro, lo vine a saber años después. Ahí estaba expresado el problema del poder, del que yo a los 8 años no tenía todavía noción. Aquí, en esta temática que estamos hablando, está expresado el problema del poder. Y uno se pregunta, hablo del poder político, el poder político, que es siempre la madre del cordero, el poder político. Uno se pregunta, ¿y de qué se trata? Es una decisión administrativa. Es decir, tiene que ver con el afán de reducir el gasto, de producir ahorro, ¿no? En mi caso, yo siempre he estado pensando en esto. Pero no he estado pensando en esto como una decisión administrativa, meramente administrativa, sino como un aspecto esencial. Porque el ejercicio del poder político en mi país debe expresarse en 14 gobernadores y en 14 departamentos. Eso siempre me pareció como una debilidad del gobierno central, como una dispersión de ese poder y el funcionamiento de poderes regionales en cada lugar. Y nunca estuve de acuerdo. Estoy hablando de cipote en la escuela, en plan básico, bachillerato, estudiante de derecho en la universidad, guerrillero, siempre pensando eso. Ahora, uno no sabía cuáles eran las condiciones políticas para darle vuelta a eso. Para darle vuelta a eso. Que no está en la Constitución. Los partidos políticos, que son la base del régimen político, hoy no valen nada ante la gente. De un desgaste. Ahora, los partidos políticos dicen algo importante. Dicen que esta decisión del gobierno expresa la debilidad del gobierno. Esta es muy interesante, esta reflexión política. Es una reflexión política. No es una reflexión teórica, ni filosófica, ni jurídica. Una reflexión política. Es decir, que tiene que ver con el poder. Tiene que ver con el poder. Entonces, si el gobierno se debilita, esto quiere decir que los partidos políticos se fortalecen. Y este será entonces un momento óptimo para los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos están pensando que en este momento la gente le va a dar el apoyo a los candidatos de los partidos políticos. Es este el momento en donde la gente va a rechazar la gestión del gobierno. Y este es el momento en que la gente va a respaldar a los partidos políticos. Todo eso está pendiente. Ahora, los partidos políticos lo sabrán muy bien. La opinión de Andy, entonces, es muy positiva para ellos, muy optimista. Entonces, según esta opinión,
Es el gobierno el que está perdiendo poder político e influencia política. Y es el gobierno el que va a perder alcaldías y va a perder diputaciones. Esa es la opinión política. Yo me imagino que ellos están trabajando intensamente en las comunidades, que tienen años haciendo ese trabajo. Abajo. Que cuando uno opina así, uno está trabajando las 24 horas con la gente. Las 24 horas. No duerme en su casa, sino que duerme en las comunidades. Y que en eso consiste el trabajo político, que me permite a mí opinar sobre lo que la gente está pensando y lo que la gente está sintiendo. Yo sé que el gobierno está reduciendo el número de diputados. Sí. Tengo la impresión que en esa decisión cuenta con el respaldo de él. Y en esta decisión, según voceros de la oposición, se están construyendo condiciones materiales favorables para la oposición. Eso está bien. Según lo que dicen algunos voceros de la oposición. Esto quiere decir que según la oposición, el número de diputados, que van a ser mayor, va a ser diputados de la oposición. Esto es lo que ellos están diciendo. Siempre en esas cosas, me parece que hay condiciones para que la oposición participe. Uno, cuando participa en campañas electorales, no siempre busca ganar, ¿no? Y les digo, cuando uno tiene experiencia en eso y ha participado en campañas electorales en diferentes momentos históricos, ¿no? Y uno sabe que en determinadas circunstancias lo que uno busca es la relación con la gente, la posibilidad de hablar con la gente, de comunicarse con la gente. Yo no sé cuál es el espíritu de Luis, pero me parece que no anda lejano a esto. Y dependerá de los apoyos. Si ellos también están pensando que el gobierno tiene debilidad, que el gobierno va perdiendo, bueno, este es el momento de ellos. Ahora, uno no sabe cuál va a ser el discurso. Si uno observa la conducta de esta oposición, no habla mucho de las condiciones materiales de existencia de la gente, sino que se maneja en el territorio de la superestructura jurídica, sobre todo jurídica. Celia es una figura muy conocida en la lucha de los derechos humanos, ¿sí? Y los derechos de las personas, con una larga historia, sin duda con méritos en la lucha en ese territorio. Y me parece lógico su candidatura. Y también me parece lógico la relación con Luis. Son dos figuras que se pueden coordinar. Lo que yo ignoro es si estas dos figuras tienen ahora el consenso del resto de los grupos partidarios. No lo sé. Un abrazo para todos y para todas. Manténgase informados y con posición. Hoy se está jugando quién va a tener el poder. El poder.